Bueno, evidentemente que no fue fácil la derrota que tuvimos el fin de semana pasado, pero bueno, al final nosotros pretendemos usar cada una de las semanas como nuevos aprendizajes. Para mí personalmente, bueno, pues supuso un aprendizaje importante en cuanto a, bueno, sobre todo para el contexto visitante, principalmente cómo debemos afrontar los partidos. Como ya transmití, fui el máximo responsable, pero independientemente de la derrota, creo que para el contexto tan complicado que nos encontramos allí, que los jugadores se encontraron, al final ver la actitud con la que ellos afrontaron los minutos finales, donde no hubo reproches, donde no dejaron de correr, donde no dejaron de pelear, independientemente de que las cosas no estaban bien, creo que a mí me ilusiona aún más. Y es difícil seguramente después de una derrota tan dura decir esto, pero cuando veo que un equipo es capaz en un entorno de tanta adversidad, de tanta dificultad, ser capaz de seguir peleando, ser capaz de no haber reproches entre compañeros, ser capaz de seguir juntos, de entrar al vestuario y no hablarnos en todo el viaje de vuelta por la ilusión y las ganas que tenemos por este año, y que al final fue difícil la derrota, te digo que al final hay muchísimas más cosas positivas que negativas de lo que encontramos, y al final creo que ahora debemos ser inteligentes para sacar aprendizajes rápidos que ya hemos sacado para esta semana, que también aplicaremos muchos durante la semana que viene en el partido que tenemos de nuevo en un contexto parecido como será el de Avilés, y que al final no somos un resultado sino los aprendizajes que saquemos, y sin duda que si esto pasa pues varias veces más, pues oye, pues yo me mandarán rápidamente para casa y ya está. Así que me toca aprender rápido, ayudar a mis jugadores e intentar que los contextos que genere como entrenador pues les sean más fáciles a ellos. Bien, muy bien, muy bien. Es que estoy más feliz hasta que la semana pasada, porque si en un momento complicado de repente ves al equipo entrenar como entrena, con las ganas que tiene, con la fuerza que tiene, con las ganas de seguir levantándose, y encima además que el contexto del sábado es totalmente distinto. O sea, para nosotros es verdad que tenemos una parte a favor y una en contra, y es que nuestros partidos en casa y fuera varían mucho y las cosas que tenemos son muy distintas. Entonces ahí tengo que aprender como entrenador para poder ayudar, sobre todo en el contexto visitante. Aquí en casa sabemos lo que tenemos que hacer, aquí en casa lo tenemos muy claro, esta es nuestra casa, este es nuestro fortín, aquí está nuestra afición, y no me cabe la menor duda de que el sábado, independientemente del resultado que tengamos, el equipo va a morder, va a morir, y insisto, lo que tenemos en casa es muy distinto a lo de fuera, así que ya te digo, ya pensaremos en lo que hicimos mal en Pontevedra para la semana de Avilés cambiarlo. La semana pasada trabajamos un contexto de partido que al final el Pontevedra nos cambió, y bueno, pues lo que pueda ocurrir el sábado, pues al final hemos valorado tanto la opción del modelo de juego que ellos llevan planteando estas 3 semanas, como la posibilidad de que puedan cambiar a otra estructura. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pase, pero sobre todo hemos trabajado sobre potenciar nuestro modelo, sobre ser nosotros. Al final, como ya he dicho, el contexto local en el que vivimos en Ganzábal es que es nuestra casa, y al final encima aquí somos un equipo tremendamente dominador, tremendamente fuerte, tremendamente agresivo, que ya te digo que eso puede llevarte a ganar o no, pero al final esto es nuestro campo, nuestra casa, y hemos trabajado más sobre lo que nosotros tenemos que hacer bien, independientemente de cómo ellos se puedan mostrar, más aún, como tú bien decías, sabiendo pues que bueno, por el contexto que vive ahora el Oviedo en general como club, pues bueno, pues oye, jugadores que puedan subir al primer equipo, jugadores que no están entrenando con el filial actualmente, qué pueda pasar con el tema del entrenador, etcétera, pues bueno, pues al final debemos centrarnos más aún en nosotros que otras semanas. Bueno, yo creo que como filial, al final, lo bueno que tienen los filiales es que de alguna manera tienen menos presión por los resultados, y quizá más presión por el modelo. Por lo tanto, yo entiendo que al final será un Vetusta que quiera seguir ayudando a sus jugadores jóvenes a desarrollarse, a hacerse a la categoría. Al final siempre a los filiales les suele costar a veces entrar en las categorías, porque bueno, pues al final muchos jugadores vienen del mundo juvenil y por lo tanto pues a veces les cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino un filial que vendrá a seguir ayudando a sus jugadores desde el modelo de juego a ser un poco mejores, a utilizar el contexto Ganzábal para crecer en la competitividad que seguramente les va a demandar el partido del sábado, y bueno, pues a partir de ahí, pues de lo que viene a nivel de resultados ni me preocupa, ni me guía, ni me habla, ni nada, me da igual en el buen sentido la dinámica en la que vengan. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, respetamos al máximo al Vetusta, sabemos del potencial que tienen, de los muy buenos jugadores que tienen, jugadores jóvenes, que como todo pues tiene cosas positivas y cosas negativas, pero respeto máximo al rival y nosotros a poner el 100%. Bueno, todo se magnifica por el resultado del último partido. Nada, evidentemente, claro que hemos hecho ajustes, y creo que sin volvernos locos, porque al final no por un partido, insisto, fue un partido, sin más. Hay cosas que tenemos que mejorar. En Guijuelo al final encajamos con un penalti y luego una transición,
situación, Coruso fueron dos situaciones que al final tuvieron más que ver con individualidades casi que con errores, pero al final el gol de Añón, por ejemplo, es una defensa buena de David, que al final Añón, por la calidad técnica que tiene, pues acabó haciendo un gol. Entonces, bueno, hemos intentado valorar de una manera objetiva los goles que llevamos encajados, quitando un poco el último partido en Pontevedra, que al final fue más una responsabilidad mía, que a raíz del planteamiento que propuse, pues desguarnecí la defensa, hice que parecieran mis jugadores peores de lo que realmente son. Por tanto, quitando ese contexto y haciendo ligeros ajustes, sin volvernos locos, pues seremos lo que tenemos que ser aquí en nuestro campo, con esos ligeros ajustes de los que te hablo, pero confío en la solidez defensiva, que estoy convencido que desde el sábado vamos a sacar. Mira, primero, la verdad que a ver, hay dos cosas. Primero, tanto en Pontevedra, allí cuando acabó el partido, que con el resultado que recibimos fuimos todos allí a saludar a los aficionados que fueron, que estuvieron allí cantando todo el rato, y solo hubo palabras de ánimo, que me parece increíble. El otro día, tras el empate a 2, que en un momento dado podría al final, bueno, haberse generado un entorno distinto, quizá miedo, que a ver qué pasa, la afición empezó allí a gritar, a rugir, y 3 minutos después estábamos otra vez por delante en el marcador. Estamos todos enchufadísimos, y además, cuando más se ve es cuando las cosas no te han ido tan bien, porque al final si ganamos, pues será muy fácil que todos estemos aquí animando. Sin embargo, que en una semana en la que encaja 6 goles, la afición, yo cuando me encuentro la gente por la calle, bueno, Javi, que ya está, que es un partido, que hay que seguir, la semana que viene con el Vetusta, que los jugadores se enteren cómo han entrenado, que, como ya he dicho antes, todo lo que se generó en el partido de allí, y la capacidad que tuvimos de convivir con la adversidad y la incomodidad fue espectacular. Y lo único que sí que creo que, a ver, tengo la sensación de que hay una ilusión que debemos canalizar, que yo el primero debo canalizar, y que tenemos que canalizar todos, ¿no? Porque creo que, por cómo acabó el año pasado, tenemos todos una expectativa por encima quizá de lo que realmente los recursos que tenemos hablan, ¿no? Está bien tener ilusión, está bien tener confianza, pero no debemos irnos más allá de. Al final me encuentro con, oye, vamos a playoff, oye, primera red. Tenemos que bajar un poquito la burra. El primero yo, sin duda, que al final también he comenzado esta temporada con un nivel de exigencia personal, yo creo que por encima de lo que realmente demanda el entorno. Tenemos que empezar a sustentar las bases de lo que es esta temporada, con este nuevo equipo que está viviendo aprendizajes, que poco a poco se irá haciendo cada vez más fuerte, con el objetivo principal, que es el de sumar los puntos suficientes como para conseguir, por 7º año consecutivo, estar en segunda red. Y si la temporada al final nos demanda tener un regalo, que tengamos el regalo. Si no, sin duda, conseguir la permanencia será algo de nuevo histórico, y es por lo que tenemos que seguir peleando. Entonces, el primero yo, que quizá hasta ahora me he equivocado en algunas cosas, es verdad que, bueno, pues al final uno tiene ambición, ilusión, ves a la gente enganchada, enchufada, y quieres, y yo sigo confiando a muerte en la plantilla. Me encanta el entorno que veo, me encanta la ilusión que veo, me parece espectacular la sensación, o sea, y no cambiaría nada, ¿no? Entonces, lo único que la bajemos todos un poquito, que bajemos un poquito esa expectativa, que pongamos un poquito más los pies en el suelo, ¿no? Y que sepamos quiénes somos, que sigamos haciendo de Ganzábal un fortín, que sigamos intentando ser mejores en el contexto visitante para sumar más puntos, y que la semana a semana nos vaya marcando si el día de mañana podemos soñar con algo más grande. Por ahora, bajemos todos un puntito, disfrutemos de lo que somos, disfrutemos de competir como auténticos locos, sepamos que vamos contra equipazos como el Pontevedra, que el otro día, pues yo creo que es, bueno, pues nos muestra un poco, ¿no? La liga en la que nos encontramos también, con ciertos equipos que están por encima de donde estamos nosotros, y nosotros ahora tenemos que hacer otras cosas para intentar minimizar la diferencia que hay entre ciertas plantillas y los recursos que tienen otros con los que nosotros tenemos a nivel económico. Así que, por lo demás, que sigamos disfrutando, que sigamos todos tan unidos como estamos, y el sábado me espero, pues eso, frente a un Oviedo Vetusta, me espero un Ganzábal on fire, me espero un Ganzábal a tope, animando, y vamos, no tengo la más mínima duda de que si el otro día con 6-0 esos tipos estaban allí corriendo como auténticos locos, pues en casa, en nuestro contexto, con nuestra gente, el sábado no sé lo que será a nivel de resultado. Lo que sí tengo claro es que vamos a volver a disfrutar todos, y luego, oye, que si encima sacamos los 3 puntos, pues mejor que mejor.